Hola, sexigenarias y sexigenarios. Bienvenidos a una nueva edición de Sexigenarias en el Diván. En este diván maravilloso de Espacio Rebobina que nos encanta. Hoy queremos hablar de duelo, pero en un sentido amplio. Queremos hablar de todo lo que perdemos al vivir. Es cierto, la vida y la pérdida están entrelazadas. No puedes tener una sin la otra. Para ayudarnos a profundizar en el duelo, tenemos de nuevo a nuestro psicólogo de cabecera, Juan Jacotot. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Como siempre, ya sabéis que me lo paso muy bien con vosotras, así que adelante. Pues empezamos. Juan, ¿qué es realmente el duelo? ¿Cómo lo definirías? Pues el duelo lo tenemos muy asociado a la pérdida, ¿no? Como que casi el duelo, los permitidos como duelos como tal, serían la muerte y te diría que la viudedad, ni siquiera la enfermedad. Pero el duelo es una pérdida y las pérdidas pueden ser muchas. Y una pérdida que yo diría que además tiene que ser significativa para lo que tú eres como persona. Es decir, el duelo es una pérdida que afecta a tu identidad, ¿no? De alguna manera. Entonces, no solamente la muerte, ¿no? ¿Y por qué ocurre que lo tenemos tan asociado a una pérdida tan concreta como es la muerte? Es una pregunta fantástica, porque ¿por qué? ¿No? Es como si hubiese habido un proceso de validación ante un tribunal que hubiese dicho duelo, solamente muerte y vida. Lo demás son temas a gestionar en la vida, ¿no? Pero no hay duelo porque se produce un proceso de duelo, porque hay una pérdida significativa que es lo mismo que la muerte. O sea, se puede perder de muchas maneras. Luego lo hablaremos, pero se puede perder un trabajo, se puede perder una pareja, se puede perder una identidad, se puede perder un montón de cosas, ¿no? Todos conocemos, no sé si por la película aquella tan buena de Bob Fosse, esas 5 famosas fases del duelo, ¿no? Que creo recordar que eran negación, ira, negociación, depresión y aceptación. ¿Esa forma de lidiar el duelo sigue siendo actual, sigue estando vigente o esto ha cambiado, la psicología lo ha adaptado? Yo creo que eso, me parece que era de Elizabeth Kubler-Ross, que creo recordar. Yo creo que es más una descripción clínica útil que una ley universal, porque no todo el mundo pasa de forma ordenada por todas esas fases. Hay gente que no tiene negación, pero que tiene ira, depresión y adaptación, en fin, que ni las tiene en el mismo orden, ni las tiene todas, ni en la misma secuencia. Con lo cual yo creo que es una gran contribución, pero que no siempre se dan así, ¿no? O sea que... ¿Hay ahora, entonces, en las corrientes psicológicas alguna otra explicación del duelo que sea más aceptada? Bueno, lo que dice la teoría parece que es dual del duelo, ¿no? De Stroeber y Schutz, me parece que es como muy intuitiva, porque es decir, que es una teoría que dice que somos como un péndulo, ¿no? Que durante ese periodo de duelo oscilamos entre estar instalados en la pérdida, ¿no? En el lloro, en el dolor, en el sentimiento, y otra parte que nos vamos a la adaptación, ¿no? Que nos vamos a reinventarnos un poquito, a colocar esa pérdida, a gestionarla, ¿no? Entonces vamos pendulando de un lado a otro, y este es uno de los modelos que está más aceptados, aunque yo creo que es a veces demasiado generalista, ¿no? Pero también por eso es muy verdad, ¿no? Que todo el mundo que le pasa, que tiene que pasar un duelo, está en una fase y en otra, ¿no? Pues mira, yo me alegro de saberlo porque en el proceso de duelo que yo he vivido no entendía muy bien por qué a veces estaba como reinventándome, es decir, efectivamente yo ya no podía vivir muchas de las cosas que había pensado vivir, pero estaba pudiendo vivir otras y otras veces, en cambio, volvía a una sensación de pérdida y yo decía, pero si yo ya había avanzado, ¿qué hago retrocediendo? Y resulta que es que no, estaba totalmente yo sana, es que esto es así. Esto es así. Y luego al principio los pendulazos son enormes y luego como que va cogiendo un ritmo y ya o sea, te desplazas menos hacia un lado y hacia otro, ¿no? Que eso es lo que
significa que vas incorporando un poco, te vas adaptando a una nueva realidad, ¿no? Que es lo que al final te exige el duelo, adaptarte a una nueva realidad. Luego ya hablaremos de cómo no solamente nos adoptamos psicológicamente, sino también físicamente, ¿no? ¿Puede haber un duelo sin que haya fallecido nadie o incluso antes de que fallezca? Sí. O sea, tenemos lo que decíamos, los duelos que no son duelos porque no tienen el marchamo, ¿no? Como la ISO 9000, ¿no? Pues tienes los que hemos dicho antes, los duelos de los hijos que se hacen mayores, el nido vacío, identidad, pérdida de trabajo, pérdida de pareja, el duelo de no reconocer tu cuerpo, el duelo por la enfermedad, en fin, hay un montón de procesos vitales que no sé por qué no se pueden llamar duelo. Porque si entendemos el duelo como una pérdida, pues hay muchas cosas que se pierden y que exigen un proceso que es una adaptación cognitiva, conductual, emocional y fisiológica a una realidad distinta y que ha afectado a tu posicionamiento en la vida, a cómo te consideras, a cómo te explicas y a tu proyecto vital en el fondo. Por eso entonces hay veces que dos personas en la misma situación no reaccionan igual al duelo. Por ejemplo, dos hermanos que viven el duelo de una madre de maneras totalmente distintas, porque no tenía el mismo significado vital, a lo mejor. Eso, ese es un punto, ¿no? Que a lo mejor esa pérdida produce emociones diferentes porque la persona que fallece no era o no tenía el mismo papel en la explicación vital de cada uno, ¿no? En este caso, dos hermanos, pues las madres pueden significar cosas muy relevantes, lo cual no significa que uno sea mejor y otro peor, o sea, no tiene nada O que que ver. uno la quisiera más que el otro, simplemente que cada uno acepta o adapta ese dolor de una manera distinta. Efectivamente, y este es el otro punto, es decir, que las cosas son más o menos importantes para cada uno de nosotros y que luego cada uno de nosotros somos diferentes y podemos aceptar las cosas que nos trae la vida de una manera distinta, con lo cual, claro, o sea, yo creo que todo el mundo vive los duelos de una manera diferente, ¿no? ¿Y se puede pasar un duelo sin ser consciente de que lo estás pasando? Yo creo que seguro, porque las famosas frases de, bueno, hija, te has separado, ya encontrarás otro, eso significa que te están diciendo esto no es una cosa El tan fin del grave, mundo. ¿no? El fin del mundo. Bueno, pues oye, pues nada, pues a vivir con la enfermedad. Pues hombre, que pues otros están peor. Entonces es como que no se autoriza a vivir un duelo porque no corresponde con la categoría de duelo que tenemos ahora mismo. Qué buen Incluso a lo punto. mejor puede haber personas que están en una situación de desorientación, de pena, de no sé qué, y no lo están identificando con que están viviendo un duelo porque como no se les ha muerto nadie, pues no lo identifican. Claro, y ahí viene la confusión. ¿Os acordáis la melancolía, la nostalgia y la pena? Pues hay muchas veces que puedes tener un estado melancólico de confusión y como tú no puedes nombrarlo como duelo, te provoca un ¿y a mí qué me pasa? Entonces no puedes nombrar que estás en un proceso de duelo porque realmente te ha pasado algo, pero que como no puedes considerar que es algo grave como para que se acepte como duelo, pues ahí estás, ¿no? Triste, sintiendo dolor y sintiendo pena, pero no sabiendo que está asociado a un proceso, ¿no? Nombrar las cosas también es muy importante, ¿no? Oye, me he separado, lo estoy pasando mal, eso es un duelo. He perdido el trabajo. Es que a mí ya no me llama nadie porque me llamaban gente del trabajo. Oye, es que Se han ido los chicos de casa o... me encuentro yo no soy este, yo tenía otro cuerpo, ¿no? Yo antes era alguien, ¿no? Tenía un trabajo, un despacho, un coche de la empresa, una secretaria. Ahora no tengo esas cosas. ¿Cómo me recoloco? Viajaba. ¿Cómo me recoloco en el mundo, no? O sea, que todo eso son procesos de pérdida. Entonces, la palabra duelo, es que el duelo, la palabra así, genera demasiada confusión.
¿no? Pero es que tampoco hay otra palabra que la sustituya, porque a veces perdemos cosas, no personas, pero perdemos cosas que para otros son pequeñas, pero para nosotros son importantes, y no se nos ocurre hablar de duelo. Claro, porque si asociamos duelo a pérdida, entonces todo el problema queda resuelto. Porque el duelo es una pérdida. Pero no hay otra palabra que sustituya a una pérdida distinta, por ejemplo, de la de una persona, ¿no? Claro, porque, o sea, si asocias duelo, pérdida de algo significativo, ya no es duelo, pérdida, muerte. Ya es amplías, ¿no? el espectro de cosas que es una pérdida significativa. Yo no sé si hablábamos de que no hay una palabra que sintetice la pérdida de un hijo. ¿no? Es verdad. Es verdad. Lo comentamos, Lo ¿no? comentamos, sí, O sea, sí. una Y cosa es es ser verdad. viudo, pero Yo creo que es tan antinatural, que no han pensado una palabra, porque es que eso no debería pasar. no, claro, efectivamente. Entonces eso no se nombra de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en cuanto asociamos duelo a pérdida, que hace o complica el que nosotros nos expliquemos a nosotros mismos, ahí está la clave, ¿no? Ahí es donde nos quitan el apego famoso también de Bowley. Deberíamos de buscar esa palabra. Yo recuerdo el otro día que buscando fotos antiguas de mi familia, encontré una de mi padre muy jovencito que estaba de alivio, que iban como con unas camisas moradas y un lacito, que era como una fase posterior al duelo. O sea, digamos que de luto vas de negro y luego estás de alivio, ¿no? Que es como una fase más suave, ¿no? Más suavizada. Cuando A lo mejor empiezas... deberíamos utilizar la palabra alivio, ¿no? Sí, el alivio, el fondo, ¿no? Es cuando empiezas a incorporar un poco la pérdida. Es Porque verdad. realmente en cuanto la empiezas a incorporar, dentro de las terapias que se utilizan para el duelo, se utilizan todas, pero la de aceptación y compromiso es un poco aprender a vivir con la pérdida, no eludirla, es permitir que la emoción entre y vivir con ella, ¿no? Entonces es un poco el alivio. Bueno, pues... Estamos hablando, que me está resultando muy interesante, de duelos que son invisibles socialmente, porque la sociedad no los asume, pero no son nada invisibles personalmente, porque en la vivencia personal vaya si se viven esos otros duelos. Hemos nombrado varios, por ejemplo, pues la pérdida del trabajo, o por una jubilación o por un despido, lo que sea, que se van los hijos de casa. Hay una que a mí me parece que también es importante para los exigenarios, que son la pérdida de proyectos vitales que soñaste y no llegaron a realizarse. Totalmente. Y que ya no tienen oportunidad de realizarse. Por ejemplo, una mujer que quería ser madre, pero eso no ha sucedido. Y a los 60, pues ya... ¿Qué otro tipo de situaciones te parece a ti que socialmente deberían de reconocerse como un duelo? Es que fíjate que si hablamos de pérdida, es decir, en el momento en que nosotros nos definimos a nosotros mismos de una manera y de repente no podemos refrendar que somos de esa manera, ahí empieza el duelo. Entonces, claro, hablábamos antes de esa persona que se ha explicado a sí mismo siendo director general de una compañía, teniendo chofer, secretaria, trabajando, teniendo 200 personas a su cargo. Entonces, en el momento en que eso desaparece, claro, desaparece, ¿no? Como dicen los psicólogos, su self, ¿no? Su identidad. ¿Y ahora yo quién soy? Entonces ahí se inicia un proceso de duelo. El que se imaginaba joven, guapo, fuerte, deportista, Dice, ¿quién que es le ese gusta del las mujeres, espejo? y de repente se mira al espejo y dice, oye, yo soy otro, con lo cual ya no me puedo explicar a mí mismo siendo joven, fuerte, deportista, entonces tengo que aprender a explicarme de otra manera. Todas las personas, bueno, tú decías de los proyectos vitales, oye, todo lo que yo quería haber hecho, cómo yo me imaginaba y cómo yo me describía a mí mismo, pues no han sido posibles. Entonces, ahora que ya sé que no han sido posibles, ¿cómo lo proceso? La gente que ha tenido que emigrar, el duelo por no vivir en su país,
que también ese, ¡Guau, qué buen tema! ahí hay un duelo tremendo, ¿no? Tremendo. En el duelo El migratorio. echar de menos tu país, tus raíces, tu familia, sí, Que sí. tienes que intentar explicar a ti mismo sin estar en el sitio que te ha dotado de identidad, ¿no? O sea, que también esa es una parte. Y todos estos duelos llamados invisibles, pues no son duelos, porque te dicen pérdida de trabajo. Dices, pues ya encontrarás otro. Tampoco dices, no, perdona, que es que el trabajo que yo tenía es que era el que me explicaba. De todas formas, ¿no te parece que confundimos un poco lo que hacemos con lo que somos? Te lo digo porque cuando alguien te pregunta, hola, ¿y tú quién eres? Dices, pues yo soy abogada. Y dices, no, yo no soy abogada, yo trabajo de abogada, pero yo no soy abogada. Claro, pero eso depende de nosotros, cómo nos autodefinimos, ¿no? Claro, O sea, si pero tú, quizá por eso es importante tener un propósito en la vida al margen de el trabajo que realices. eso sin duda. Cuando tú pones el foco en un solo aspecto de tu vida, estás corriendo muchísimos más riesgos desde el punto de vista psicológico, ¿no? ¿Yo qué soy? Pues yo soy el mejor futbolista del mundo. Uf, eso en algún momento, Me he retirado y ya de fútbol nada. y a ver cómo lo apaño, ¿no? O yo soy el mejor abogado penalista. Pues si eso se te mueve, en cambio, como tú dices, si te explicas de una manera mucho más amplia, pues soy una persona familiar, soy una persona en donde me gusta cuidar a mis padres y me gusta tener un círculo de amigos que me dé un cierto, en fin, en cuanto te apoyas en muchos más sitios, más capaz eres de... Para esto los exagenarios somos expertos, porque como somos expertos en reinventarnos, Algunos. bueno, cada vez más, cada vez Sí. más. Pero esa es la clave, ¿eh? Que antes comentábamos. ¿Quién está más capacitado para afrontar el duelo? Pues la gente que ha entrenado durante toda su vida la flexibilidad cognitiva, la capacidad de adaptarte a situaciones nuevas, la capacidad de reinventarte, el no empeñarte, ¿no?, en ser siempre la misma persona, ¿no?, sino que hay que navegar con flexibilidad a lo largo de la vida. Y ahí es cuando tienes más armas psicológicas para enfrentar situaciones de duelo. Hay un duelo que no sé si es real o no. En este momento de la vida, los exagenarios hemos dejado atrás un montón de cosas que han formado parte de nuestra identidad. Y llega un momento en el que casi no te reconoces porque se cae muy de golpe, en muy poco espacio de tiempo, muchas de esas referencias. ¿Se puede vivir un duelo por uno mismo? Sí. O sea, al final eso es lo que hablábamos de aceptación y compromiso, ¿no? De esa teoría, o también de la cognitivo-conductual, es que en el fondo es aprender que tienes que convivir, sí, quizá con alguna, ¿no?, nostalgia, con alguna nostalgia de cosas que te definían y que ahora no están presentes o están presentes de otra forma, pero sí convivir con ella, porque eso es aprender a que la vida es diferente y tiene otras características, pero sí, se puede pasar ese duelo y convivir luego con él, que esa sería la fase, ¿no?, de aceptar el duelo, ¿no?, de aceptar la pérdida y el cambio, que eso es muy curioso, porque el cerebro se tiene que acostumbrar, que eso es una cosa flipante de lo que dice luego la ciencia, pero si queréis lo vemos luego. No, no, dale, dale. Es que me parece muy interesante, efectivamente, ¿no? Claro, tú fíjate que hay estudios de neurociencia en donde a través de las imágenes de cerebro se activan igual. Se solapan las zonas del cerebro donde se activa el dolor emocional y el dolor físico. Ya no me acuerdo de la autora que hizo el estudio, me parece que era Naomi algo. Y entonces lo llamó dolor social. Porque había una coincidencia y entonces se empezó a estudiar biomédicamente qué es lo que ocurría. Y entonces resulta que es que el cerebro, que esto tendría que ver un poco con la teoría del apego, de repente siente una pérdida. Y dice, la pérdida, si fuera del fallecimiento de una persona, dice, ¿y dónde está? Entonces el cerebro empieza a generar una situación de alarma
porque se tiene que adaptar a una cosa que no entiende excesivamente bien. Y es, por ejemplo, en el caso de la muerte, la presencia de esa persona. Por eso ocurren las cosas de repente parecer que la buscas entre las personas. Incluso llamadas. O incluso la ves. Incluso la ves y la sueñas. Entonces ese es el proceso en el que el cerebro se está intentando adaptar. Pero es que además hay consecuencias fisiológicas. Hoy ha salido una noticia de una directora que ha sufrido, ha fallecido precisamente por un proceso de duelo intensísimo que ha vivido, la directora de la película Persepolis, ¿no? Es decir, hay impacto De fisiológico. tristeza. De tristeza. Has muerto de tristeza. O sea, el dolor, que es una emoción, tiene una manifestación física tan fuerte como para provocar una muerte. Claro, es que activa, el dolor activa el eje hipotalámico hipófisis suprarrenal, y eso es lo que se pone es a generar cortisol y hormonas del estrés como si no hubiera un mañana. Y eso desarregla el sistema endocrino, y el inmune y el nervioso. Y eso puede tener consecuencias, vamos, está probado que hay consecuencias incluso a nivel de falta de aire, dolor torácico, alteraciones en los electrocardiogramas, que no generan muerte, pero que hay un impacto físico más que probado fruto de la pérdida. De la pérdida. Vuelvo a insistir, no solamente de la muerte de una persona significativa en tu vida, sino de la pérdida. Y entonces, pues tenemos que reconocer que hay impacto conductual, emocional y fisiológico. Físicamente y esta expresión de ¿se puede romper el corazón? Se puede romper el corazón. de ahí viene, de cuando estudiaron ese solapamiento de las zonas que se activaban cuando había dolor emocional y dolor físico. Entonces dices, ahí es cuando dijeron, se me ha roto el corazón, ¿no? O cuál era la otra frase, mi vida ya no tiene sentido. Que esa sería una parte más, una dimensión psicológica menos física, ¿no? Una cosa es que te parta el corazón y otra cosa es decir, estoy noqueado, Sí. estoy noqueado. Qué fuerte. Y de todas formas, cada uno lo aceptamos o lo llevamos de una u otra manera. Pienso, por ejemplo, en el divorcio, ¿no? Cuando estás acostumbrada a convivir con alguien y de repente ese alguien deja de convivir contigo o tú con él, ¿no? Y unos lo llevan como genial, chupi, qué bien, ¿no? Y me lo voy a beber todo. Y Eso otros es. a lo mejor se hacen bicho bola en el sofá y no quieren volver a ver la calle en un tiempo. O sea, luego cada uno acepta o adapta ese dolor. Claro, porque en el del amor, yo me acuerdo que dije una frase que me dijeron una vez en terapia, y es que yo no me sé explicar sin la otra persona. Entonces, si la otra persona desaparece, no, o sea, no porque fallezca, sino porque simplemente se rompe esa relación. Claro, la persona que ha dicho que no se sabe explicar muy bien a ella misma y a su vida sin esa persona, ¿eso es un duelo o no es un duelo? Ya lo creo. Es una, o sea, es Vamos, que tan súper dado, duro, sí, sí. súper duro, ¿no? Esa pérdida tan significativa. Por eso cuando hablábamos, me acuerdo del amor, ¿no? Que decíamos también que al final somos fruto de una biografía que acumulamos. Y la biografía que acumulamos, hay cosas que son más importantes y menos importantes. Que eso generaba una experiencia narrativa, que es ahí cómo me cuento a mí mismo y las cosas que han sido importantes. Y eso luego genera una emoción. Cuando hay algo que rompe, ese es otro de los modelos del... De repente te quedas y dices, Shock. en shock, ¿no? Porque hay un modelo que ahora no recuerdo el nombre, pero que es que como tenemos asumido como que la vida es razonablemente segura, que tenemos asumido que la vida tiene una lógica, que yo sé quién soy y que sé más o menos cuál va a ser mi futuro. Cuando eso se rompe, ¡pum! El otro día lo dijiste en el último diván, dijiste que la rutina era adictiva. Claro. Y al final te acabas acostumbrando. Otra cosa, Juan, ¿tú crees que te puedes quedar anclada en el duelo? Sí, sí. Ten en cuenta que, si lo patologizas,
es que o sea, no estás sabiendo avanzar en adaptarte a una nueva realidad. Y eso puede tener consecuencias, la depresión, sobre todo la depresión, ¿no? Y sobre todo inhabilitarte vitalmente, porque al final si cronificas y no, entonces la vida deja de tener un poco de sentido, ¿no? Porque es como si dijeras, sin esta persona o sin esta relación o sin este trabajo o sin este país en el que yo vivía, se acabó. Entonces, básicamente dejas de vivir o vives muy disfuncionalmente, ¿no? ¿Qué errores solemos cometer en los procesos de duelos? ¿Cuáles son los más habituales? Los más habituales suelen ser intentar darse prisa para que pase el dolor y... Bueno. Yo creo que otro de los errores es intentar no sentir, como esforzarte mucho en esa parte, ¿no? En que pase rápido, no tengo que sentir, en no aceptar o ponerte a ser hiperactivo, o sea, hacer un montón de cosas. Al final, todo aquello que rodea a no aceptar un proceso que esto duele, esto lo tengo que sentir y lo tengo que incorporar y esto tiene que ser algo con lo que voy a tener que convivir en el futuro. Es decir, que en el fondo es como no todo aquello que conduzca a evitar todo lo que es aceptación, integración y readaptación, y una parte muy importante, no negarse a uno mismo la felicidad, porque eso pasa mucho, Es verdad. la culpa. ¿Cómo voy a ser feliz si acaba de morir mi marido? ¿Cómo voy a ser feliz si me acabo de separar? ¿Cómo voy a ser feliz si...? Entonces dices, pues sí. ¿Y sientes la pérdida? Sí, por supuesto, claro que sí. O lo contrario, cuando te culpabilizas porque a lo mejor debería de sentirme peor de lo que me siento. Eso es. Es como que, a ver, ¿cómo se debe comportar una viuda? ¿Cómo se debe Claro. comportar alguien que se acaba de separar? ¿Cómo se debe comportar alguien que tiene el nido vacío? Fijaros que eso, fíjate la diferencia. Alguien con el nido vacío no se puede estar triste. ¿Cómo vas a estar triste con el nido vacío? Por fin se han ido. Me voy a montar al gimnasio. Me voy a montar al gimnasio. Dices, no, pues oye, estoy triste, ¿no? Déjame estar triste. Ahora, triste todo el rato porque el nido vacío ocurre, pues tampoco, ¿no? Entonces, ¿Cuánto debería de durar un duelo? Ya sé que no hay una fecha a los 3 meses, no, pero una cosa razonable para que no se cronifique o que no pase a ser un tema patológico. pues efectivamente, no hay un tiempo en el que supuestamente se tenga que pasar el duelo, pero yo creo que, así cogiendo un rango muy amplio de gente con diferentes flexibilidades y capacidades adaptativas, hasta 2 años. Lo que pasa es que no hay una fecha de corte. No, porque, lo sé, claro. pero sí, yo soy generoso. Hay gente que dice, oye, que ha pasado 1 año. Digo, bueno, pues, pero más allá de esa fecha, pues empieza a ser un poco el que no sabes, que esto también ocurre, que hay gente que no quiere dejar de vivir en ese duelo. Que se cronifica. Como la pena que enganchaba. Sí, Sí. que engancha y entonces de alguna manera construyen su nueva identidad en el duelo. Y entonces han pasado a explicarse, yo porque soy viuda, porque soy Como viuda, soy Bernarda viudo, Alba. sí, Síndrome de Bernarda Alba. exacto. Entonces eso también hay que ver, que las cronificaciones es cuando una persona dice, espérate, que me encuentro cómoda explicándome en la pena, en la desgracia, en la pérdida. Y eso también hay que ver que es una cronificación un poco intencionada. Se llama ganancia secundaria en psicología. Dice, oye, ¿No es victimismo? podría ser victimismo, pero es que ejerce una función. O sea, tiene una utilidad el instalarte en ese victimismo o en esa pena o en ese duelo, para explicarte a ti misma, es que estoy aquí comodísimo. Ganancia secundaria se llama. Claro, hay gente que se instala y de repente dices, oye, pero es que a lo mejor a lo que no te atreves es a explicarte a ti misma diciendo,
soy viudo y soy feliz. A salir al mundo. Claro. Y entonces dice, no, yo me explico mucho mejor diciendo que soy viudo y estoy muy triste y que mi vida ya no tiene sentido. Bueno, o estás creando una identidad, una nueva identidad basada en eso. Y sigue siendo igual de ajeno a ti como era antes que la hicieras, porque yo soy el mejor abogado de España. O sea, igual de ajeno a ti es como Eso yo es. soy la viuda de España, Eso es. como si fueras Isabel Pantoja, haciendo cuando murió Paquirri. Efectivamente, perfectamente contado. O sea que ¿Y cuándo? O sea, ¿o qué debemos de notar para decir, oye, ha llegado el momento de a lo mejor pedir ayuda profesional? yo creo que eso siempre viene bien. Lo que pasa es que, oye, hay un montón de gente que es muy autónoma desde el punto de vista de salud mental, es decir, que es muy capaz de lidiar con situaciones difíciles en la vida y que es como son personas muy ordenadas, que saben que hay una pérdida, que es una pena, pero que hay que vivir con ella, que hay que adaptarse a las nuevas circunstancias. Pero cuando uno siente que se le van las emociones y que se desordenan y como que le cuesta volver a vivir razonablemente bien en la nueva vida que he puesto la pérdida, la que sea, pues yo creo que está muy bien ir al terapeuta. O sea, que al que sea, ¿no? Porque luego hay un montón de escuelas, pero viene magníficamente bien. Magníficamente bien. Esto es como estar fuera de forma y decir, voy a ir un ratito al personal trainer, que no significa que seas un inútil y un nada, sino que simplemente buscas una ayuda para intentar conseguir un nuevo... ¿Hay cosas que nunca se dejan de echar de menos? Yo creo que sí, ¿Y personas? yo creo que sí. Que nunca, y además es vamos, a mí me parece maravilloso. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo también que depende un poco de cómo ha sido esa pérdida. Si ha sido una pérdida esperada, una pérdida de las que entendemos que es ley de vida, por ejemplo, la pérdida de los padres, o si es una pérdida inmediata, sorpresiva, Sí, de alguien joven que no esperas, sí. ¿no? Ese tipo de pérdidas así tan... Volvemos un poco a la pérdida-muerte, ¿no? Pero o sea, esas que son antinatura generan una complejidad en el proceso de duelo mucho mayor. Y ahí sí que es mucho más difícil. O sea, eh, no sé, lo hemos hablado antes, ¿no? La pérdida de un hijo de la noche a la mañana. Pues yo creo que también hay, por ejemplo, lo digo porque yo perdí un hermano siendo joven y yo eché la culpa a Dios. Entiendo que otro le eche la culpa al conductor del coche o al, yo qué sé, da igual, ¿no? Buscas un culpable, buscas un chivo expiatorio que te permita enfadarte con alguien, porque si no, ¿cómo lo superas, no? Fase de ira total. Fase de ira. Fase de ira y de decir, pero la vida no era de otra manera. ¿Cómo es posible que ocurra esto en la vida, no? Entonces, pues ahí sí que ira, negación, claro, es que es una quiebra salvaje de... Salvo que sea algo avisado. O sea, me refiero una enfermedad larga de un padre, algo que estás viendo casi llegar, que es casi un alivio, lo que decíamos antes, Sí. ¿no? Que es casi como por fin descansa. Y por fin descanso yo también, a lo mejor, ¿no? Claro, pero eso lo que te hace es prepararte para ese final, ¿no? Y el duelo es Quizá más suave. empieza un poco antes el duelo porque ya lo estás viviendo, ya estás anticipando la pérdida que va a ocurrir. Luego lo pasarás igual, porque no es lo mismo estar cuidando a alguien enfermo que cuando se produce el fallecimiento. Y sobre todo no es lo mismo cuidar de un padre enfermo Que de una pareja. o de un hijo. Imagínate, estás cuidando, da igual, aunque te tires 3 años. Si a ti te dicen, firma que vas a cuidarle, ven, te lo firmas, porque realmente o sea, es que no es lo mismo. Claro. Efectivamente. Entonces, pero el duelo se produce de todas las maneras. Y volviendo a la pregunta, ¿se puede no olvidar a alguien o algo eternamente? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que no tiene nada que ver, incluso aunque estés preparado, aunque sea una persona mayor. Yo creo
que hay muchas personas que no olvidamos. A gente que no está desde hace mucho incluso, y siempre tienen un huequecito, ¿no? Siempre hay pequeños detalles que ¡pim! A mí me hacen feliz. Y a mí me hacen feliz, y yo creo que son buenas, porque en el fondo no es estar tapando, es aceptar, bueno, pues ojalá que estuvieran aquí, no están aquí, las recuerdo y vivo con ello. Ujú. Es que esa es una de las cosas que muchas veces piensas, lo superaré. Y al final, yo por la experiencia que tengo, no es como que superas las cosas, es como que aprendes a vivir con ellas, pero nunca las dejas atrás. Mi padre hace 30 y tantos años que murió y seguimos mencionándolo. Seguimos. Lo que no lo vives es con el desgarro del primer día, porque eso sería insoportable. Claro. Pero superarlo, no sé si es la palabra. Yo creo que es incorporarlo, ¿no? Es, Mm, ¿cómo era la frase esa que Mucho decía? más bonito, incorporarlo a tu vida. A tu vida. ¿Cómo era? Me da miedo. Bueno, pues hazlo con miedo. Pues las cosas se pueden hacer con miedo, sí. Y aceptar que lo estás haciendo con miedo está bien. Como no lo hago porque me da miedo hacerlo. Entonces eso sí que es invalidante. En cambio, el incorporar las emociones a tu vida, que es diferente, es una nueva vida, con alguien que no está, con una relación que no existe, con un trabajo que se ha acabado, en un país diferente al que vivías, con una identidad en donde hay cosas que no has alcanzado. Todo. Bueno, pues incorporar todo eso y saberlo y no negar las emociones. Pues qué pena me da no haber tenido hijos. Me cachis en la mar. Bueno, pues que eso es muchísimo mejor que estar enfadado, ¿no? De forma, pues, A lo mejor lo puedes incluso transformar en algo, pues ayudar en alguna organización juvenil. O sea, puedes canalizar esa pérdida de maneras eso es, constructivas. hasta reírte de ti mismo. O sea, que eso también es una terapia fantástica, ¿no? A veces ridiculizarte es una manera de quitar no hierro sobre dramatismo a determinadas situaciones. ¿En qué se diferencia el duelo de la pena? ¿O es lo mismo? O sea, el duelo, que es una pérdida, provoca pena. Pero la pena, si os acordáis, cuando hablábamos de nostalgia, melancolía y pena, la pena es muy necesaria porque la pena focaliza y permite gestionar la pérdida. ¿Os acordáis que la melancolía era como no sé qué me pasa? Y la nostalgia era un viaje al pasado donde lo editábamos y decidíamos que era magnífico aquel tiempo pasado. En cambio, la pena permite el duelo. Es decir, estoy apenado porque ha muerto quien sea, estoy apenado porque ya no está mi pareja, estoy apenado porque eso es lo que permite identificar la pérdida e iniciar el proceso de duelo. O sea que la pena es súper importante. Y el paso de esa pena a una depresión, que es otro nivel. Claro, es lo que hablamos, si nos instalamos demasiado tiempo en la pena, pues la depresión va a venir casi seguro. Porque esa pena nos inmoviliza, o sea, en vez de señalar y decirme algo hay que hacer, si nos inmoviliza, entonces la depresión se nos va a colar. Y si se nos cuela la depresión, ya la cronificación de un estado emocional depresivo, pues complica la vida. Al final lo que hace es complicar el proceso de incorporar una nueva realidad, que en el fondo es de lo que se trata el duelo, de incorporar una nueva realidad. Incómoda, seguro. Difícil también. Pero una vez incorporada a nuestra vida y aceptada, ¿no? Que quizá era la última fase famosa, ya es parte de nosotros, ¿no? Ya lo incorporamos a lo que somos. No soy abogada, pero sí soy alguien que ha aceptado Eso es. esa pérdida, ¿no? Y recordar y hablar. Yo, por ejemplo, en la familia de mi mujer se habla mucho y se recuerda mucho a las personas que ya no están con nosotros, ¿no? Y yo me parece un ejercicio fantástico, ¿no? El decir, pues aquí papá montaría la de Dios es Cristo, pues, y mamá como... Bueno, pues eso, yo creo que es que el recordar y nombrar ayuda muchísimo a normalizar las cosas, ¿no? Sí, abogo por ello. Sí. Yo también soy muy de recordar.
A veces no es fácil. A ver, como para terminar esto un poco como de resumen, los exigenarios por edad llevamos unas cuantas pérdidas acumuladas y no todos lidiamos igual de bien con ellas. ¿Qué hace bien la gente que lo está sabiendo hacer? Pues yo creo que la gente que tiene una actitud en la vida es la gente que entrena mejor psicológicamente. O sea, la gente que tiene capacidad para que todos los cambios que se producen en la vida, que los gestiona de una manera flexible, o sea, que no se queda enganchado en nada, que sabe incorporar, que sabe adaptarse con dolor, con sufrimiento, Entonces, claro, esa gente llega en mejores condiciones de afrontar una pérdida relevante, que no es lo mismo tener una pérdida a los 20 años, porque tú pierdes un trabajo a los 20 años y no pasa lo mismo que cuando lo hablábamos del amor, no es mismo el amor a los 20 que a los 60. Pues aquí igual, no es lo mismo tener una experiencia narrativa de quién soy en este mundo y tengo 60 y tengo una pérdida que cuando pasa con los 20. Hay un libro precioso, bueno, dos libros preciosos, de una psiquiatra inglesa que se llama Catherine Mannix, que tiene dos libros. Uno se llama Las palabras que importan y el otro libro es Cuando el final se acerca. Sin hablar de la muerte, pero que en este segundo libro de Catherine Mannix, ella habla mucho de por qué culturalmente la muerte la tenemos poco incorporada, ¿no? O sea, una cosa tan cierta. Bueno, la cultura occidental, La porque cultura occidental. la asiática la tiene mucho más incorporada. Mucho más incorporada, pero la occidental muy poco, ¿no? Entonces, entonces, volviendo a la pregunta, claro, si habláramos mucho más naturalmente de la muerte, si yo, por ejemplo, pudiera hablar con mi padre de cómo se siente en un momento en el que está al final de su vida, pues yo creo que me llevaría, y sin embargo no soy capaz. Me da miedo, me da ¿cómo voy a hablar con él de esto? Tampoco mi padre se lanza a hablar de ello conmigo, ¿no? Y sin embargo yo sí lo hablaba más con mi suegro. Entonces yo creo que todas las personas que han aprendido a lo largo de su vida a gestionar situaciones no tienen que ser muy complejas, sino que las gestiones vitales las ha gestionado bien, luego están mucho mejor preparadas. Lo que pasa es que yo creo que eso viene de serie, o sea, me refiero que va en tu forma de ser, porque no sé muy bien cómo se enseña a un niño a ser positivo y a ser adaptable, a ser tolerante con las cosas que te ocurren. Pues fíjate, Sonsoles, yo creo que tiene mucho que ver con que los chavales tengan un diálogo interior. O sea, que se observen continuamente. ¿Y a mí esto por qué molesta? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me estoy comportando así? ¿Qué he hecho? ¿Por qué siento pena? O sea, si tú hablas contigo mismo, yo creo que estas personas están mucho más entrenadas a conocer cómo enfrentar las cosas. Ahora, si tú vives de forma plana, sin un diálogo interior, cuando te viene un shock, Te bloqueas. más que te bloqueas es que entiendes bastante menos qué es lo que te ha pasado. O sea, es como si te dieran un bofetón y hay gente que se ha entrenado ya y le han dado varios bofetones y entonces tiene un cierto entrenamiento. Entonces yo creo que lo de hurgarte a ti mismo por dentro, ¿por qué me ha sentado tan mal? Que me hayan dicho, estás un poco más gordo. ¿Por qué me ha sentado tan mal? Bueno, ese es un buen consejo para los niños y para los exigenarios. Y para los exigenarios. Totalmente. Vaya mala cara tienes. Y te vas a tu casa y te pasas un día y medio diciendo, menudo imbécil. Entonces, esto ya Es que perdimos el filtro con la edad. Sí. Entonces, es decir, ¿y yo por qué me he puesto tan? Se me ha dicho que mala cara tengo, pues le digo. Entonces, ese entrenamiento es el que yo creo que hace que tengas más flexibilidad cognitiva para incorporar un cambio y una pérdida, ¿no? Qué bien. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por este diván tan interesante. Nos has dejado muchísimo para pensar. De verdad. Pero ojalá no tengamos que pensar mucho sobre pérdidas. Ojalá. Bueno, el duelo es algo más que una reacción a la muerte, está claro. Es un proceso de adaptación que ocurre cuando perdemos algo que sostenía nuestra identidad, ¿no? Nuestros vínculos o nuestro proyecto de vida. No sufrimos solo por lo que hemos perdido.
Muchas veces sufrimos por el futuro que imaginábamos y que ya no ocurrirá. En cualquier caso, muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos están siguiendo. Nos vemos dentro de un mes en el último diván de esta temporada. Entre medias nos vemos en redes. Un saludo.